Vamos a encontrar los valores propios de la matriz dada de 2 por 2. Si dejamos que A sea una matriz n por n, entonces el número lambda es un valor propio de A si y solo si el determinante de lambda por la matriz de identidad menos A es igual a 0, o de manera equivalente, el determinante de A menos lambda I es igual a 0. Avancemos y usemos esta ecuación aquí para determinar los valores propios. Entonces tendremos el determinante de lambda por I, porque la matriz A es una matriz de 2 por 2 sería lambda por la matriz de identidad de 2 por 2. Y por lo tanto, esta matriz es lambda veces I. Entonces, la primera fila es lambda 0 y la segunda fila es 0 lambda. Entonces tenemos menos la matriz A dada. Entonces, para encontrar los valores propios, este determinante debe ser igual a 0. Sigamos adelante y escribamos el determinante usando barras verticales, donde la primera fila sería lambda menos 22 negativo o lambda más 22. Y luego tenemos 0 menos 3, así que aquí tenemos 3 negativos. La segunda fila tenemos 0 menos 123 negativo. Eso es 123 positivo. El último elemento es lambda menos 2. Entonces, el valor de este determinante de 2 por 2 es este producto menos este producto. Entonces nuestra ecuación, llamada ecuación característica, es la cantidad lambda más 22 veces la cantidad lambda menos 2 menos negativo 3 multiplicado por 123 es igual a 0. Avancemos y multipliquemos estos dos binomios. Entonces tenemos lambda al cuadrado menos 2 lambda más 22 lambda menos 44. Y luego aquí tendremos menos negativo 369 o más 369 es igual a 0. Así que combina términos similares. Tenemos lambda al cuadrado más 20 lambda más 325 es igual a 0. Continuemos resolviendo esta ecuación en la siguiente diapositiva. Debido a que no hay factores de 325 que sumen 20, esto no es factorizable, por lo que tendremos que usar la fórmula cuadrática para encontrar estas soluciones. Nuestro A es igual a 1. B es igual a 20 y que es igual a 325. Entonces, por supuesto, en lugar de X, tendremos lambda. Entonces tendremos lambda igual. Negativo B sería negativo 20 más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, eso sería 20 al cuadrado, menos 4 veces A, que es 1, multiplicado por C, que es 325. Todo dividido por 2 veces A, que sería 2 veces 1. Simplificando, aquí tenemos 20 más o menos negativo, la raíz cuadrada de esto será 400. Menos 1300. Todo dividido por 2. Entonces lambda es igual a negativo 20 más o menos, la raíz cuadrada de esto será negativa 900, dividida por 2. La raíz cuadrada del negativo 900 es igual a la raíz cuadrada de 900 veces la raíz cuadrada de la negativa, lo que equivale a 30i. Entonces esto se simplifica a negativo 20 más o menos 30i dividido por 2. Al dividir esto en la parte real y la parte imaginaria, tenemos lambda es igual a 20 negativo dividido por 2 más o menos 30i dividido por 2. Lo que equivale a 10 negativo más o menos 15i. Entonces tenemos dos valores propios. Lambda 1 es igual a negativo 10 más 15i. Y lambda 2 es igual a negativo 10 menos 15i. Pero si volvemos a la pregunta original, creo que solo debemos ingresar a i. Entonces, aquí se nos dice que los valores propios son números complejos. En nuestro caso, a es igual a 10 negativo y b es igual a 15. Observe cómo no ingresamos el más o menos o el i. Solo estamos ingresando el valor de a y el valor de b. Espero que hayas encontrado esto útil.